Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 2:06 p.m. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de análisis de la realidad nacional e internacional, el último programa de la semana en una jornada muy complicada debido a los anuncios que ha hecho el Ministerio de Salud el día de hoy, adelantados en nuestra segunda emisión de Noticias, cuando les contábamos que se iba a suspender la final del fútbol nacional, pero que esto va mucho más allá, tiene que ver con también la suspensión de la reapertura que se tenía planteada este fin de semana por un aumento de casos muy importante, 119 casos nuevos, pero un aumento muy fuerte en la cantidad de personas hospitalizadas también y un aumento muy fuerte en cantones de San José. Lo que ha generado, aunque aún no tenemos, dichosamente, transmisión comunitaria, se han encendido todas las alertas por parte del Ministerio de Salud, así es que, bueno, hoy es un día importante. Esa es una parte de la crisis, esa es la crisis sanitaria que estamos viviendo por el COVID-19, pero innegablemente hay otra crisis que es la económica, que estamos sufriendo y que seguramente será más amplia o más larga en el tiempo que la crisis sanitaria. Hace pocos días una encuesta de Sid Gallup, a mí me llamó mucho la atención un punto en particular, donde decía que la mayoría de costarricenses prefería exponerse al virus que quedarse sin trabajo. Es decir, a la hora de compensar las dos cosas, la mayoría prefería exponer su salud que perder sus ingresos. Lo cierto es que hay quienes no tienen opción de hacer esta escogencia. Ante esto, los consejeros económicos y financieros S.A., que se llama CEFSA S.A., hizo un estudio que realmente es muy interesante. De hecho, si lo han notado, yo estoy metido hoy en la conversación de Zoom porque en algún momento vamos a compartir pantalla para que ustedes vean los gráficos que realmente están muy interesantes. Y yo le quiero dar la bienvenida a mis dos invitados de esta tarde, que son personas que respeto y admiro muchísimo y que han tenido la amabilidad de acompañarnos hoy, don Luis Lieberman y don Fernando Naranjo. Don Luis, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Muchas gracias, don Randall. Con estas noticias de ahora como que no estamos muy bien, ¿verdad? Sí. Lo deprimen a uno un poco que estamos llegando a cierto punto de optimismo, que se iba a abrir la economía poco a poco y que la gente volvería de alguna manera u otra a sus trabajos, y ahora con este nuevo anuncio que uno lo entiende, no hay mucho que hablar. No se puede permitir que esto se le salga a las manos a las autoridades sanitarias. Así es, Randall, así que esperemos que pronto volvamos a algún grado de normalidad, y no sé qué significa eso tampoco. Ojalá que sea así, porque si no van a tener que ir a revisar el estudio ahorita y plantearnos una segunda versión. Don Fernando Naranjo, bienvenido. ¿Cómo le va, don Fernando? Buenas tardes, Randall. Mucho gusto de estar aquí. Bueno, sí, efectivamente, el ministro nos metió un gran socollón hoy con la noticia de los 119 contagios. Yo sinceramente creo que había que tomar medidas más estrictas. Por ejemplo, nadie que vaya a un lugar público puede ir si no va con una mascarilla. Nadie que se va a montar en un autobús se puede montar si no va con una mascarilla. Hay que respetar el distanciamiento. Y si la gente no quiere respetar esas medidas básicas, lavado de manos, distanciamiento, la mascarilla, Randall, había que ser más estrictos en el confinamiento, pero abrir la economía sin otras regulaciones como estas básicas, bueno, vamos a vivir las consecuencias. Ni quiero pensar el número de contagios dentro de una semana, ¿verdad? Sí, ese es el dato. A mí el tema de las mascarillas me sigue llamando tremendamente la atención también, porque realmente lo que está pasando hoy era esperarse. Les iba a pedir permiso, yo tengo la presentación en mi computadora y conforme vamos avanzando me gustaría enseñar algunos gráficos del estudio. ¿Hay algún problema?
Bueno, no, con mucho gusto, adelante. No sé cuál es el gráfico vamos a presentar, pero con todo gusto, Randall. Hombre, los que están en el estudio, en la presentación de PowerPoint de ustedes. Pero es muy bien, perfecto. Pero es que hay algunos que me llaman mucho la atención. Vean, yo no quiero que nos ahoguemos en números, pero los números son fundamentales porque, digamos, es la forma de volver concreto la información que tenemos. Entonces, si me lo permiten, metámonos primero a los números y después nos vamos al tema de las interpretaciones. Y ustedes... Sí, perdón. Ustedes me van diciendo cuál quiere hablar, me puede levantar la mano y ver cómo se distribuyen los temas, pero me quería decir algo, don Fernando. Sí, vea, nosotros tenemos en CEPSA, creo que usted lo sabe, Randall, 40 años de hacer análisis económico de la economía de Costa Rica, de todas las economías de Centroamérica. Hemos visto pasar mucha agua debajo del puente, nos tocó vivir en carne propia la crisis de los 80, a don Luis especialmente le tocó vivir muy de cerca la crisis del año 2008-2009 y ahora estamos viviendo esta crisis, ¿verdad? Y a mí me parece que las cifras son importantísimas, Randall, ese es el punto que quiero enfatizar, pero lo que es más importante es la interpretación que podamos darles tanto don Luis Lieberman como este servidor, después de muchos años de estar viendo cifras y analizando la evolución de la economía nacional. Pero adelante, con todo gusto, compartimos los gráficos que usted quiere presentarle a los costarricenses. Muchas gracias, porque vamos a ver, empezando en contexto, esto no nos podía llegar en peor momento, ¿verdad? O sea, cuando uno ve el estudio de lo que estaba ocurriendo, tenemos un déficit fiscal altísimo, tenemos un crecimiento negativo de la producción antes de la pandemia. Es decir, estábamos en un contexto, en el peor contexto tal vez de los últimos 20 años, cuando se nos llega la pandemia. Adelante, el que guste. No, efectivamente, mire, al cierre del año 19, lo que nosotros sentíamos, primero que era una economía que venía creciendo muy poco, ¿verdad? No sé si va a presentar uno de los gráficos donde ya la economía estaba creciendo en el último trimestre apenas 1.5%, que es muy bajo. Teníamos un déficit que teníamos varias décadas de no tenerlo, equivalente al 7% del Producto Interno Bruto, eso es lo que manejan los economistas. Yo prefiero decirlo más sencillo, el 35% de los gastos que el gobierno estaba realizando el año pasado tenían que financiarse con endeudamiento. Imagínense, Randall y costarricenses, una familia que una tercera parte de lo que gasta tiene que gastarlo endeudándose con una tarjeta de crédito, con un préstamo personal, con un préstamo que le pide a un familiar. Imagínense lo que le pasa a esa familia. Entonces teníamos un problema muy serio ahí. Y también yo destaco otro elemento que a mí me parece muy importante, Randall, y es que el año pasado, en todos los trimestres del año, los 4 trimestres, la inversión, o sea, la formación de capital que el país realiza y que es lo que permite crecer más en años futuros, fue negativa. Y eso es muy importante y es un rasgo de verdad. Bueno, usted acaba de pasar muy rápidamente, que iba a mencionarlo también, la inversión extranjera directa. Vean que en los últimos 4 años viene disminuyendo en relación al Producto Interno Bruto, y eso es un rasgo también muy importante de la economía. Y destaco, tal vez nada más en este primer comentario, que tenemos la tasa de desempleo más alta que el país ha tenido de nuevo en varias décadas. Y al cierre del año pasado estábamos hablando de una tasa de 12.4% de la fuerza laboral del país. Estaba desempleada prácticamente 300,000 costarricenses que buscaban activamente trabajo, no conseguían ese trabajo. Entonces, este era el panorama de la economía. En eso nos aparece la pandemia que nos empieza a impactar en marzo y nos da un golpe muy duro, y por eso es que yo de inicio le hago un comentario, Randall. Mucha gente dice, volvamos otra vez donde estábamos. Sería el peor error. Volver donde estábamos es volver a una situación prácticamente de crisis igual.
no tan severa como la que estamos viviendo hoy, pero una situación muy complicada para la economía nacional. Don Luis. Don Randall, imagínese usted a alguien que está subiendo una cuesta, que es lo que nos estaba pasando. ¿Por qué no crecía la economía? Hay varios temas, uno que tiene que ver con competitividad, que tiene que ver con lo que estaba pasando con algunos de nuestros socios comerciales como Centroamérica, que no crecía mucho, y nosotros exportamos mucho a Centroamérica. Las familias altamente endeudadas, recuérdese que hasta el gobierno sacó un programa que creo que no fue muy exitoso para ayudarle a las familias con deuda, y en eso le echa a esa persona que va subiendo la cuesta en la mochila un poco de piedras, que es el déficit. ¿Y cómo afecta el déficit del gobierno? Como bien lo decía Fernando, más o menos poco más de una tercera parte de todos los gastos se financian con endeudamiento. Y es que las tasas de interés en Costa Rica son muy altas, comparado con el nivel de inflación que tenemos, porque eso hace que el gobierno, al estar demandando tantos recursos internos y ahora externos también, y compiten por el ahorro nacional, y la gente tan endeudada con tasas de interés tan alto tampoco ayudaba al crecimiento. Y ahora encima echan a la mochila los miles y miles de millones que hay que gastarlos con lo de la pandemia y la reducción de ingresos. Eso va a hacer que continuar subiendo esa cuesta que le permite al país crecer va a ser muy difícil. Y es importante que ya empecemos a oír propuestas serias de un programa para ir saliendo de esto en el tiempo. Entendemos que ahora hay un problema puntual, que es lo de esta semana con la pandemia, pero no hay nada claro acerca de hacia dónde vamos, cómo lo van a hacer. Y permítame dar un ejemplo que hace unos días lo dijo un señor diputado que no es santo de mi devoción, ni yo de la devoción de él, en que decía, en el gobierno de Oscar Arias hubo un plan. Yo podía estar en desacuerdo, dice él, y estaba en desacuerdo con mucho del plan Escudo, pero había un plan. Doña Laura dijo, esto hay que arreglarlo, presentó un programa de ajuste fiscal que desafortunadamente no tuvo éxito en la sala cuarta, y ahora estamos viviendo parte de las consecuencias. Entonces, todas estas cosas hacen que la situación en la que veníamos era ya de por sí difícil, y ahora échale ese montón de piedras adicionales que le pusimos al salveque del señor que va subiendo la cuesta. Entonces, uno necesita claridad de parte de las autoridades de qué es lo que sigue. Indudablemente, digamos que uno podría establecer, ahora sí, para no llenarnos de números en el contexto, que estábamos en una situación difícil y estamos en una situación dificilísima. Ok, pero hay algunos colegas de ustedes, incluso el presidente de la República, ayer lo dijo en conferencia de prensa, que esperan un rebote de la economía. Entonces, entiendo que ustedes agarraron, de hecho voy a llegar a ese gráfico, vamos a ver si puedo llegar a ese gráfico rápido, ahí está. Ustedes agarran las proyecciones que hacen algunos empresas especializadas e instancias especializadas sobre cuánto podría ser nuestra caída del PIB, un crecimiento negativo. Verá, el más fuerte lo señala la OCDE con menos 4.9 y ustedes lo promedian en 3.8. Y entonces nos promedian que en el 2021 ese rebote podría ser entonces del 2.8, pero cuando yo digo que caí 3.8 y reboté 2.8 hacia arriba, realmente ni siquiera alcanzo el primer nivel. Entonces, a mí lo digo con todo respeto, no me convence el tema del rebote, y adelantándome creo que ustedes tampoco, don Fernando. Gracias, Randall. Mire, esto lo pusimos nosotros nada más para ilustrar cómo nos están viendo básicamente desde afuera, pero aquí incluimos también los pronósticos del Banco Central.
Y antes de seguir, quiero destacarle a las personas que nos están viendo y escuchando que todas las cifras que tenemos en este informe, Randall, son cifras oficiales, son cifras del Banco Central o cifras del Ministerio de Hacienda o de INEC, si hablamos de desempleo, o de organismos internacionales. Déjeme nada más decirle que en cuanto a la caída o la recesión que Costa Rica va a tener este año, presentamos no todos los pronósticos, pero los más importantes, el pronóstico del Banco Monetario Internacional, de las clasificadoras como Standard & Poor's, como Fitch, como Moody's, el pronóstico de una economista inglesa muy conocida que es The Economist, el pronóstico de la organización a la cual Costa Rica acaba de accesar, que es la OCDE. Y entonces, viendo todos estos pronósticos de la recesión de este año, el promedio que ahí nos dio es 3.8%. Pero yo destaco el último pronóstico que salió, por lo menos en el tiempo, es de la OCDE, menos 4.9% de recesión, Randall. Nosotros estamos en el proceso de refinar esta cifra. Sí les puedo adelantar a usted y a los costarricenses que hace un par de meses habíamos calculado una recesión de 4.1%, pero no estábamos previendo este segundo ciclo de la pandemia, ¿verdad? Y eso nos va a afectar. Yo personalmente, y todavía no lo puedo oficializar a nombre de CEPSA, yo creo que vamos a andar más cerca de un 5%, ¿verdad? Y más cerca de la OCDE de que el pronóstico que teníamos originalmente. Pero voy al tema suyo. Yo aprecio mucho a algunos de los colegas y son muy buenos amigos míos que han dicho que el año entrante vamos a tener un rebote. Mire, ahí sí creo que puedo hablar a nombre de todos los socios. Bueno, aquí está uno de mis compañeros y colegas, don Luis Lieberman. Nosotros no creemos y no vemos posible un rebote importante el año entrante. Y no lo vemos importante porque ahora podemos hablar de esto. El déficit fiscal de este año, Randall, va a ser todavía más alto que el del año pasado. Si el año pasado fue el 7% del Producto Interno Bruto, este año vamos a andar entre 9 y 10% de déficit, todavía un problema más delicado que el que teníamos en el año 19. Vamos a tener un problema del desempleo muy alto y siento que no solo las finanzas del gobierno van a salir muy lastimadas en el año 2019, pero las finanzas de las empresas, las finanzas de las familias van a salir muy deterioradas. Entonces nosotros no vemos posible, Randall, que vaya a haber un rebote de la economía de manera significativa. De nuevo, estas mismas organizaciones, incluido aquí el Banco Central, digamos, el cálculo que se está previendo de crecimiento de la economía, del Producto Interno Bruto para el año entrante, el promedio es 2.8%. Pero vean de nuevo, y destaco ahí en el gráfico que usted tiene, que la OCDE, que fue el último pronóstico que se ha hecho público, apenas tiene un crecimiento del 1.5%. Y de nuevo, nosotros creemos que la realidad económica el año entrante, en cuanto a crecimiento, va a andar más cerca de la OCDE que del pronóstico de estos diferentes organismos y empresas internacionales. Entonces, no vemos posibilidad, Randall, de un rebote porque el impacto ha sido muy severo para nosotros. Nos cogió esta pandemia en un mal momento de la economía y por una razón muy importante también. Costa Rica depende mucho del turismo, Randall, y vemos que realmente el turismo no se va a reactivar de modo significativo este año, desde luego, y modestamente se va a reactivar el año entrante. Sí, don Luis, a mí realmente el tema del rebote me parece muy, muy interesante porque uno... Ok. Algo nos pasó ahí y se pegó la cámara. Ojalá que... No. Don Luis, ¿usted ahí me escucha? Sí. Bueno, son las 2:25. Algo le pasó a... Don Luis, ¿me escucha ahí?
Perfectamente. Bueno, qué dicha, es que yo creo que perdí la imagen, pero sigo escuchándolo. Que le decía que el tema del rebote a mí me parece muy interesante, porque es como que usted agarre una bola de fútbol salón, de esas que son pesadísimas, usted la suelta y el rebote que hace es una mínima parte de la caída. Y es prácticamente lo que la OCDE, que por cierto son particularmente pesimistas, y por eso son tan buenos, porque me parece que además hacen un análisis muy completos, que es parte de lo que la OCDE nos dice y lo que ustedes proyectan también, de que no va a haber un rebote teórico, como incluso lo planteó el presidente ayer, don Luis. Vean, hay cosas que están pasando que son difíciles. Es difícil de prever cuando, digamos, volvemos todos a algún nivel de normalidad. Eso significa que vayamos a las oficinas, que salgamos a almorzar y se gaste plata toda la gente en la soda, en el restaurante, que usen taxis, usen buses. Toda esa cosa es actividad económica. Entonces, si esto se va a demorar más, uno es más pesimista. Pero agréguele a eso un tema que don Fernando mencionó, que es muy importante. 30 años en la banca, yo vi estados financieros de todo tipo de empresa, y las empresas en general son bastante frágiles. Todo lo que se está hablando de darles más y más y más crédito, ¿cómo lo pagan después? O sea, y están tan debilitadas algunas que les va a costar mucho volver a invertir y volver a crecer. Entonces, partamos del lado de las empresas, eso que está pasando. Y Randall, si pasamos un momentito, ya le voy a decir a cuál gráfico para que usted lo ponga en la pantalla. Hay un gráfico que nos demuestra qué está pasando con parte de la economía. Y es lo siguiente. Déjenme un momentito para llegarle. No se preocupe, Luis. Es el gráfico 13. El gráfico 3. 13. Lo acabo de tener ahí en la pantalla. Ahí lo tenía en la pantalla. El de la liquidez, ¿será? Sí. Lo que está pasando es el anterior. ¿Qué está pasando con ese? Ese. Okay. Vea qué interesante, Randall. Los costarricenses, muchos de los cuales siguen trabajando, y están acumulando en sus cuentas corrientes en colones crecimiento del 87% de octubre para acá. De diciembre para acá es un poco menos, pero vea la tasa de crecimiento de los depósitos a la vista. ¿Qué es lo que esto indica? En colones 87, una economía que se está encogiendo, y las cuentas de ahorros en colones crecen 15%, y la gente no está renovando los depósitos a plazo. Está pasando, vea, que los depósitos a plazo en colones decrecen en un 9%. ¿Por qué la gente está acumulando colones o dólares? Es bastante menos lo de dólares. Y porque tienen el temor por la incertidumbre del yo no sé si tengo trabajo mañana, no puedo consumir. Este es el reflejo de lo que está, digamos, la manera más sencilla de ver la economía. Si la gente no está saliendo, no consume, no invierte y está acumulando todo en sus cuentas corrientes, eso es un reflejo de la incertidumbre que tienen las personas. Y sin consumo y sin inversión no hay manera que esta economía crezca. Entonces, por eso es que yo, así como el ministro de Salud nos dice, tenemos que darle vuelta hacia abajo a la curva, si sigue creciendo esto de esta manera, la gente guardando, las empresas guardando liquidez, y no yendo al mercado en el buen sentido de la palabra, a comprar lo que haya que comprar, comprarse una casa, comprarse un carro, ir al supermercado a gastar más de lo que están gastando, no hay manera de que salgamos. Y vea el reflejo, la incertidumbre está reflejada totalmente en este gráfico.
Claro, que de hecho es muy interesante. Hay alguna gente que cree que los problemas financieros del país se arreglan como si fuera la serie La Casa de Papel de Netflix, ¿verdad? Que usted nada más imprime más billete y tenemos más plata todos, digamos. Y entonces algunos han apostado por decir que lo que tenemos que hacer es agarrar reservas internacionales, inyectarlas al mercado y con eso vamos corrigiendo o paliando parte de la crisis. ¿Qué creen ustedes y qué han encontrado en el estudio respecto a ese tema? Bien, si me permite decirlo, hay gente que lo que ha visto es una foto y nosotros preferimos ver una película. En este cuadro que tiene usted a mano, Costa Rica es un país que está muy bien de reservas, tiene 8.500 millones de dólares de reservas. Y ahí aparecen políticos, economistas, cuasi economistas, y que vienen y dicen, hagámosle papis al Banco Central y usemos esa plata para lo que sea. Pero entonces, veamos, quitémosle dos cantidades. Una, hay casi 2.900 millones de dólares de esas 8.500 que son el encaje legal de los depósitos en los bancos que hay que pasar al Banco Central. Hoy en día, de cada 100 colones, cada 100 dólares que alguien deposita en un banco, 12 van al Banco Central. Si usted cancela su depósito de 100, el banco le saca los 12 dólares al Banco Central. Entonces, esa verdaderamente no es plata del Banco Central. Después, a finales de mayo, el gobierno de la República tenía depositados 470 millones de dólares en el Banco Central. Esta es plata que viene de los empréstitos, los eurobonos, es parte del dinero del gobierno que en cualquier momento lo va cambiando por colones o lo va pasando a dólares o pagando deuda externa. Entonces, de los 8.500 tenemos 5.200 millones aproximadamente, que es lo que llamamos los economistas las reservas propias del Banco Central. Eso es, Randall. Si usted dice, tengo 8.500, un hijo me dio 2.900 y yo se los estoy guardando, y el otro me dio 470, o sea, lo que me queda, que es verdaderamente mío, son 5.200 millones, ¿verdad? Si pasamos al cuadro que sigue, nos dice lo siguiente: resulta que este año, y es un tema que no se ha discutido por razones que no entendemos entre economistas, y es que este año, a raíz de la reducción en las exportaciones de bienes y servicios, y particularmente servicios, y de la reducción de los flujos de inversión extranjera, que podemos ver los números en detalle después, casi perdemos 1.900 millones en reservas, que se acumulan de vuelta un parte del año entrante. Y entonces, si uno dice, ¿cómo se ve la película? ¿Cómo va a terminar al 2020? Bueno, de los 5.200 millones, quedaremos con 3.200 millones, 3.500 millones en caja. Y eso presupone que todos los créditos que están en la corriente legislativa son aprobados. Entonces, ya la idea de usar 3.000 o 2.000 millones de dólares de las reservas del Banco Central para otras cosas es una verdadera irresponsabilidad. Más aún, ¿qué significan esos 3.200 millones? Que si todos los ticos vamos a cambiar colones por dólares, todavía alcanzan. Pero recordémonos cuando no alcanzaron, que fue en el año 81. Entonces, el Banco Central está siendo muy cuidadoso, emite lo que puede emitir, pero la creatividad de alguna gente para disponer supuestamente de estas reservas y de otra gente que quiere hacer programas de crédito basados en las reservas, me parece a mí que es no ver más allá de la nariz, y uno tiene que ver qué pasa con la balanza de pagos de este año, qué pasa con la balanza de pagos del año entrante. Entonces hay que ser cuidadoso, y yo le quiero decir verdaderamente que el Banco Central lo está haciendo y está haciendo lo que tiene que hacer.
Don Fernando, ¿a usted qué le parece el tema de las reservas y de las ideas calificadas como irresponsables por don Luis de utilizar reservas internacionales para inyectarlo a la economía? No, mire, tiene toda la razón don Luis, vea, y ahora yo supongo que Luis va a entrar mucho más en detalle de este análisis. Vea, Costa Rica, ya lo dijimos, era una economía que crecía poco, con un alto déficit del gobierno, una inversión privada que era negativa, un alto desempleo. Pero el problema de balanza de pagos no existía el año pasado. Pero este año tenemos un problema adicional, Randall, nuevo en la economía nacional. Tenemos un desbalance externo muy grande porque se nos cayó el turismo, porque van a disminuir las exportaciones, porque las exportaciones de servicios que no son turismo también van a caer, porque la inversión extranjera va a disminuir como en $1,000 millones este año. Entonces, el cuento de que tenemos $8,000 millones no es cierto, Randall. La estimación del Fondo Monetario, como lo dice Luis, es que al final de cuentas lo que tenemos son $3,200 millones. Entonces, y a esos $3,200 millones hay que cuidarlos al extremo y no botar los pocos recursos que ya nos van a quedar, porque entonces sí podríamos caer en una crisis como la de los años 80, que ya no era una crisis únicamente interna, sino también externa. Entonces, aquí hay una llamada de atención importante. Esto es un tema que casi no se ha discutido, Randall, y que hay que ponerle mucha atención. Pensar que vamos a salir de esta crisis económica con la profundidad que tiene esta crisis emitiendo dinero, a mí me parece que es una gran irresponsabilidad. Y yo espero, como persona ya que ha vivido muchos años en la economía nacional, que el presidente del Banco Central realmente se plantee y que le diga al gobierno: no, señores, no podemos actuar irresponsablemente y tenemos que cuidar esta economía y mantenerla lo más estable posible. Randall, si me permite. Lo que guste, don Luis. En el cuadro 23, ya que estamos viendo cuadros, está la balanza de pagos. Esta es una elaboración del Fondo Monetario, para que no se diga que estamos inventando nosotros en CESA. Nosotros tendremos nuestras propias proyecciones, pero esta está en un documento oficial del fondo. ¿Y qué es lo que dice? Vea usted que las exportaciones de bienes y servicios se nos caen en casi $3,500 millones, de las cuales 2.500 son básicamente turismo y el resto otros servicios y productos. Nuestros principales mercados, que son Estados Unidos, Europa y Centroamérica, creo que en ese orden, no están creciendo. Tenemos suerte con algunas de las exportaciones que están bien, con otras no están tan bien. Centroamérica, que es un gran comprador de aproximadamente el 20-21% de todas las exportaciones de productos de Costa Rica, una quinta parte, está sufriendo el problema de que las remesas, recuérdense que es muy feo decirlo así, pero ya lo he dicho en otros foros, lo que exportan algunos de nuestros países hermanos son productos agrícolas, productos industriales y gente. Entonces ellos viven de las remesas que vienen de los miles y miles y miles de gentes que están en Estados Unidos, y eso se ha caído de manera drástica por lo que está pasando en la economía norteamericana. Y entonces usted ve que las exportaciones pasan de 21,000 millones a 17,700 millones en un año. Y hace tiempo no veíamos eso. Hay un repunte el año entrante y la economía mundial repunta. También hay que decir la cosa claramente, las importaciones también se reducen por dos cosas, y estamos consumiendo menos. Tuvimos suerte con el precio del petróleo por unos meses. Lastimosamente ayer ya llegó el precio del petróleo otra vez a $40, no sé por dónde anda hoy, pero entonces uno toma todo esto y ve que el año pasado tuvimos un déficit que los economistas llamamos cuenta corriente, que es exportaciones de bienes y servicios menos importaciones de bienes y servicios,
y algunos pagos como intereses, dividendos, etcétera, etcétera. El año pasado fueron 1.500 millones en negativos que se cubrieron con 2.400 millones de dólares en deuda, en inversión extranjera directa. En otras palabras, aquí no discutíamos mucho de la balanza de pagos, porque la balanza de pagos, los déficits, los cubría sin ningún problema la inversión extranjera directa, que per cápita es muy alta, ¿verdad?, lo que entraba a Costa Rica. Pero este año pasamos casi a un déficit de 3.000 millones y la inversión extranjera directa cubre tan solo 1.400, es sustancialmente menor. Entonces, cuando uno ve esto, se da cuenta que tenemos un flanco que está abierto, que no lo teníamos abierto en los últimos, 10 años tal vez, que la balanza de pagos era tema de discusión entre economistas para ver cómo estaba cambiando la estructura, pero nada más, pero no era un tema de preocupación. Bueno, afortunadamente para el año entrante se ve mejor la cosa, tendríamos una ganancia o un aumento en las reservas monetarias internacionales de 1.000 millones, porque el déficit también desciende, el déficit en cuenta corriente desciende, es 1.000 millones menos que el de este año. Entonces, como bien lo decía Fernando, tenemos que entender que aparte del flanco fiscal y de la economía real de Costa Rica, y la economía real no es solo lo que se produce, lo que se invierte, y es la gente que no tiene trabajo, la lucha contra la pobreza que la empezamos a perder de nuevo, y entonces ahora se nos abre un flanco adicional que hay que cuidarlo, y del cual me imagino que nuestros colegas economistas van a empezar a ver esto con muchísimo cuidado. Como solo quería dedicar una parte del programa a los números, permítanme ir a la última pregunta de los números, para entrar en las propuestas, en cómo valoramos, por ejemplo, acudir al Fondo Monetario Internacional, cuáles han sido las experiencias, pero permítanme meterme al último tema de los números, y es la deuda. Yo siempre intento, por supuesto que ustedes la entenderán mucho mejor que yo, pero yo siempre le intento contar a la gente para tener una idea de estos temas. Digamos que a mí me falte plata en la casa para pagar la hipoteca, la luz, el teléfono y el internet, ¿verdad? Y se me van acumulando los gastos. Entonces yo hago unos papelitos que y me voy al vecindario. Y entonces le digo a Giovanni, mi vecino del frente, llevo el papelito y le digo a Giovanni, esto dice que es un bono por 100,000 colones. Deme los 100,000, déjese el papelito, y en un año yo le devuelvo 115,000 colones. Y entonces va pasando, y así voy recogiendo plata para mis gastos. Pero no a todos se los pido al mismo tiempo. Una semana le pido a Giovanni, la otra semana le pido a otra persona. Okay. Resulta que hay algunos que han visto que he estado muy gastón, y entonces han perdido la confianza en mí. Y entonces dicen, suave, Randall, vea, es que usted nos da los papelitos que dicen que me paga 15,000 por los 100,000 que yo le compro el papelito el bono, y yo no le creo. Entonces, si usted me sube la oferta a 30,000, entonces yo sí se lo compro. Entonces tengo una mezcla de que yo sé que el otro mes tengo que pagarle a 2 vecinos con 15,000 más. El mes que sigue tengo que pagarle a 4 vecinos, pero con 30,000. El mes que sigue después tengo que pagarle a 16 vecinos, pero con 50,000. Y ahí voy jugándomela, incluso bajo la posibilidad de salir de mi barrio y empezar a ofrecer papeles afuera de mi barrio. Pero para poder ofrecer papeles fuera de mi barrio, necesito ser una buena paga dentro de mi barrio, porque ahí son súper chismosos y se cuentan todo y van a ir a decir que es que yo soy mala paga. ¿Por qué hice esta explicación amplia? Porque se nos van a vencer los bonos de Costa Rica y tenemos una enorme presión de la deuda en los próximos años. Es decir, a gente que le tenemos que pagar esos papelitos. Y esos chismes surgen a través de unas oficinas que ciertamente no nos dan de comer, pero que pueden dejarnos en la lipida completa, que son las calificadoras internacionales.
Don Fernando, ¿qué piensan ustedes de la presión de la deuda? Bueno, Randall, mire, la descripción suya, mejor no puede haber sido. Usted escribió el problema de una familia típica, digamos, aquí en Costa Rica, pidiendo prestado a los vecinos. Pero entendamos que el país es la familia de todos los costarricenses y el problema es exactamente lo mismo, ¿verdad? Si uno no se comporta bien, si gasta más de la cuenta, si no quiere trabajar más para generar más ingresos, bueno, los vecinos le van a decir, mire, ya no le presto más porque realmente usted posiblemente no va a tener capacidad de pagar. Hoy en día, y desde hace ya varias décadas, las empresas calificadoras de riesgo, y los que hemos estado un poco en el campo financiero y económico lo sabemos muy bien, son empresas muy serias, Randall, que venden sus servicios. ¿A quién le venden los servicios? Se lo venden a los bancos, se lo venden a los fondos de inversión, le venden los servicios a empresas que quieren ir a invertir a otros países, ¿verdad? Y entonces hay que tener mucho cuidado. Ellos no actúan, Randall, subjetivamente, hacen un análisis muy objetivo y realmente tienen unos sistemas muy sofisticados de cómo valorar el riesgo país y la capacidad que tenga el país de poder pagar eventualmente cuando se vencen los bonos soberanos de cada país, digamos, si ese país tiene la capacidad o no. Bueno, usted acaba de poner ahí en pantalla la historia de las calificaciones de Costa Rica y usted puede ver que a nosotros nos empezaron a calificar en el año 97, porque en el año 98 fue el primer año en que Costa Rica hizo la emisión de bonos en los mercados financieros internacionales, que ahí hasta el año 2008 se mantuvieron igual. Ahí mejoramos en el año 2008 hasta el año 2015, mejoramos la calificación y Costa Rica tuvo un grado de inversión. Esto era lo que tiene hoy en día Panamá, por ejemplo. O sea, que el riesgo de comprar bonos de Costa Rica era relativamente muy bajo. Pero observe qué pasa a partir del año 2014 o 2015, se nos viene abajo. Y cada disminución de estas, y usted me corrige, don Luis, porque usted es el que recuerda exactamente, cada disminución de estas nos cuesta a nosotros 75, 80 millones de dólares, Randall. Y decir que entonces las calificadoras no nos dan de comer es un error, porque cada vez que nos bajan, significa que alguien se queda sin comer en Costa Rica porque tendrá que pagar los 85, 80 millones de dólares adicionales por servicio de la deuda externa. Entonces, hay que ponerle mucha atención a esto, Randall. Y yo creo que ahora vamos a entrar, me parece, por lo que usted nos ha explicado, en un tema, ¿qué debemos hacer? Porque yo siento que en estos momentos en el país hay una gran desconfianza, la gente no sabe para dónde vamos, hay una gran incertidumbre y lo primero que tenemos que hacer todos los costarricenses, gobierno, familias, empresa privada, empresarial, instituciones, etcétera, es buscar soluciones y cambiar esta actitud de incertidumbre y desconfianza que tenemos. Si no, no vamos a salir de esta situación tan complicada que tenemos en este bienio 2021. Don Luis, Randall, si me permite agregarle algo a esto que me parece importante, que es lo siguiente. Este año las instituciones internacionales de desarrollo, las instituciones financieras multilaterales y bilaterales, están prestándole a los países en condiciones muy favorables por el problema del COVID-19, perdón, ya yo le estaba sumando un 10. El año entrante eso no va a estar disponible, o sea, tenemos que volver al mercado a conseguir dinero para los vencimientos que tenemos de la deuda interna y externa y para cubrir el déficit del año entrante. Y entonces, imagínese usted que tuviéramos que salir a captar $1,000 millones, es bastante más lo que necesitamos, pero $1,000 millones. A Panamá eso le cuesta menos del 4% al año, que son $40 millones. A nosotros nos cuesta, como está la calificación ahora, cerca de un 10%. O sea, nosotros estaríamos pagando al año
$100 millones contra lo que Panamá está pagando estos días. Y entonces, eso es plata real. Y ese cuadro que usted acaba de poner en la pantalla es un cuadro muy interesante, que son unos cálculos que hicimos. Por la caída que tuvimos en la calificación, la deuda nos cuesta anualmente 150 mil millones de colones. O sea, eso es plata grande. Ahora, si nos portamos bien, y a diferencia de lo que dice don Marcelo Prieto, logramos nosotros mejorar la calificación un punto, o sea, pasar de donde estamos un solo punto, eso nos ahorra 100 mil millones de colones. Y si logramos 2 brincos o 2 saltos, ¿verdad? Para ponerlo en la escuela, antes que calificaban A, B, C, usted pasa de C a A, nos ahorramos 300 mil millones de colones. O sea, esas calificaciones que son un reflejo de lo que ven las calificadoras de hacia adelante, de la posibilidad de prestar, de que nosotros no paguemos, son muy reales, y tienen un costo en dinero. Y a mí me sorprende cuando uno oye hablar a mucha gente, incluyendo algunos amigos corredores de bolsa, dice, es que la deuda de Costa Rica tiene 0 riesgo. Ay, mijo, estudié historia patria. Yo me acordaba de la deuda francesa, de la deuda inglesa, que por cierto la deuda francesa la terminó de pagar don Daniel Oduber como 70 años después, y la deuda inglesa, y cuando hubo una cesación total de pagos en la época de Carazo, que don Fernando Naranjo y don Eduardo Lizano concluyeron esa negociación para poder salir del embrollo y que el país volviera a tener acceso al crédito internacional. Entonces, o sea, la historia nuestra no es una historia de santidad, de que aquí nunca ha habido problemas, y así nos están viendo. Si uno, y me imagino que luego va a querer hablar de usted de eso, si vemos las proyecciones en el tiempo de la cantidad de deuda que tenemos que adquirir para poder seguir manteniendo el gasto en los niveles que se está haciendo, llega un momento en que el país se vuelve insolvente, y eso es exactamente lo que se quiere evitar, la insolvencia del país. Igual que una familia, lo que usted dijo, llega un momento que no me creen que les voy a pagar, y llega un momento en que no me quieren prestar más, y no podemos llegar a eso. De hecho, don Luis y don Fernando, quise aprenderme la presentación de memoria y anoté dónde estaban las cosas, porque este es el gráfico, creo que este es el gráfico sobre el vencimiento, y es que del 2021 al 2023 se nos vencen 11 mil millones de dólares. Sí, señor. Esos son los vencimientos, agréguele a eso, Randall, la deuda nueva que usted necesita. Parte de esos vencimientos, como usted los ve, son de deuda interna en colones, parte son de deuda interna en dólares, que no toda la deuda interna está en manos de costarricenses, mucha está en manos de extranjeros. Cuando se subieron las tasas de manera violenta, mucha gente del extranjero compró especulativamente títulos de Costa Rica, pero son 11 mil millones de dólares lo que necesitamos darle vuelta para mantener la que tenemos en 3 años, y agréguele usted unos 3-4 mil millones de dólares adicionales por año, claro, para cubrir el déficit. Sí, claro, es como que a usted se le vaya venciendo la tarjeta de crédito, ¿verdad? Ya con el historial de su jefe manchado, gracias a las calificadoras, ¿verdad? Bueno, gracias a nuestra responsabilidad, pero digo que nos mancharon las calificadoras, es como que a mí se me vaya venciendo la tarjeta de crédito, vaya a otra entidad a pedir plata, pero entonces no hay ninguna entidad, digamos, barata que me preste, y me tengo que ir a un negocio que se llame Randall Le Presta, que me prestan a intereses altísimos para poder tener plata o liquidez para ir pagando esos vencimientos de la tarjeta de crédito, más o menos, don Fernando. Sí, bueno, vean, Randall, esto es, como lo decía muy bien don Luis, lo que usted tiene en ese gráfico, los vencimientos que vamos a tener del año 21 al 23, que son sumamente altos, ¿verdad? No incluye
lo que vamos a tener de vencimientos por nueva deuda que estamos en estos momentos adquiriendo. Y entonces ahí hago un comentario y quiero ser lo más objetivo posible. Este gobierno decidió que la salida a la crisis que teníamos era endeudarse cada vez más. Y posiblemente usted va a presentar ahí otro cuadro que tenemos nosotros. Hay o aprobados ya en la Asamblea Legislativa o en trámite ante la Asamblea Legislativa 3.000 millones de dólares en nuevos, ese es el cuadro, 3.000 millones de dólares más, Randall. O sea, la salida es endeudarse. Y mire, le reitero que son ya 50 años de ser analista económico de Costa Rica, 40 de CEPSA y antes unos cuantos años más. Y yo no recuerdo ningún país en el mundo, y si estoy equivocado le agradezco a alguien que me lo diga, ningún país en el mundo que haya resuelto un problema fiscal endeudándose en el exterior o endeudándose en moneda extranjera para pagar sueldos, para pagar salarios, para pagar los gastos corrientes del gobierno. Esto es un pecado muy grande que estamos cometiendo, porque vea que si a mí me dicen, nos vamos a endeudar en el exterior para aumentar la eficiencia de Costa Rica, para hacer un puerto nuevo, para hacer una carretera nueva a Limón o al Pacífico, o para refinanciar la estructura de producción de Costa Rica en mejores condiciones, dice uno, bueno, es aceptable, porque ese endeudamiento externo va a servirnos para producir más en el futuro. Pero aquí no, Randall, y tiene toda la razón don Luis en preocuparse por decirnos, miren, estos recursos que existen hoy por el problema de la pandemia no van a estar disponibles el año entrante. Entonces, ¿qué vamos a hacer el año entrante cuando no tengamos capacidad para endeudarnos? Y yo, si usted me lo permite, y le adelanto, por lo menos 700, 800 millones de esos 3.000 deberían estar destinados para el sistema bancario nacional, para que le permita reestructurar deudas importantes de empresas que fueron sumamente afectadas por la pandemia, y especialmente en el sector turismo. Pero esto es un pecado que estamos cometiendo, ¿verdad? Y lo estamos cometiendo todos, ¿verdad? Resolviendo el problema actual, endeudándonos cada vez más. Volviendo a su ejemplo de la familia está casi quebrada y se va a endeudar cada vez más. ¿Y cómo va a ser esa familia para pagarlo en el futuro? Claro, sobre todo... Si me permite, Randall, agregarle algo. Recuérdese que hace un año y medio, se hablaba del endeudamiento externo para no presionar la demanda, para no presionar el mercado interno, porque se quería que bajaran las tasas de interés. O sea, la gente estaba muy endeudada, las empresas estaban muy endeudadas, y por lo tanto vamos a pedir prestado en dólares afuera, ¿ok? Para que no afectar el mercado local subiendo las tasas de interés. O sea, esa era el argumento. Pero cuando nosotros medimos cuáles son los ingresos que tiene el gobierno que están indexados a dólares, son los ingresos de los impuestos, el impuesto de valor agregado en aduanas, que se calcula el tipo de cambio de cuando se importa, los impuestos de consumo en aduanas y algunos otros pocos impuestos, y que significan más o menos el 25% de los ingresos del gobierno. Entonces usted dice, bueno, si yo tengo el 25% de la deuda denominada en dólares, la voy a pagar con los ingresos que tengo, digamos, indexados al dólar o en dólares. Pero el resto es que ya pasamos de eso hace rato. Y entonces nos crea un riesgo adicional a las finanzas públicas, que es cualquier variación en el tipo de cambio. Hacen que al gobierno se le encarezca sustancialmente el endeudamiento. Una vez que usted pasa ese umbral del 25%, si hay una devaluación del 5 o 10% en el tiempo, eso va a afectar el flujo de gastos del gobierno. Entonces hay que tomar en cuenta todas esas cosas. Me parece que el COVID, lo que hizo el problema que se nos ha creado este año, vino a agravar, digamos, lo que era la estrategia del gobierno, que temporalmente
era captar en el extranjero para no afectar el mercado interno, pero yo creo que eso se nos va a ir acabando. Claro, permítanme dejar de compartir pantalla un momento porque yo quiero entrar ya, digamos, al tema de qué hacemos. Yo hace algunos años tenía problemas financieros, me había embarcado y entonces estaba súper endeudado y fui donde un tío a decirle que si me ayudaba a prestarme plata para salir del embrollo. Y entonces lo primero que me preguntó es, bueno, ¿y qué vas a hacer con la plata que te preste para salir del embrollo? Entonces primero le dije que le pedía plata para ver cómo pagaba los gastos, los gastos nuevos, porque estaba muy enredado. Y entonces me dijo, ajá, ¿y qué va a pasar con la deuda? Porque ahorita te van a embargar. Entonces le dije, sí, tenés razón, mira, voy a ver mejor qué voy pagando a pocos, para ir manteniendo las cosas al día. Y me dijo, no, eso es insostenible, porque en cuestión de 4 meses se te acaba lo que yo te presté. Lo que tenés que hacer es ver cómo producís más ingreso vos, cómo disminuir los gastos en la casa, cómo vas y hablas en los bancos y readecuás las deudas, y entonces cuando tengas el panorama claro, si querés lo haces en lápiz o papel, o me lo imprimís o me lo mandás por correo, entonces ahí decido si te presto la plata o no. Dichosamente, esta historia que les acabo de contar no es cierta, pero la conté porque Costa Rica necesita generar confianza externa e interna, necesita hacer algo que no se hace aquí, que es el recorte de gasto de una manera importante, pero lo cierto es que cada vez que escuchamos cualquier solución es una sorpresa, en el sentido de que no tenemos idea hacia dónde vamos, y eso no genera más que incertidumbre. Respecto al Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, yo no sé si se acuerdan aquella frase de Hugo Chávez en la ONU, cuando Bush habló primero que él y llegó y se paró en el podio y dijo, huele a azufre todavía. Bueno, a algunas personas en Costa Rica pareciera que cuando uno les dice FMI, lo que dicen es huele a azufre. Y don Fernando Naranjo tiene la experiencia, después de la crisis de los 80, de lograrnos sacar de una deuda que fue impresionantemente alta a través del Fondo Monetario Internacional, don Fernando. Gracias, Randall. Mire, bueno, usted lo ha planteado muy bien. Usted está mejor que nosotros, desde luego. No, jamás, yo guardo. Próximo nosotros lo entrevistamos. No, jamás. Mire, Randall, primero, en estos momentos hay una gran incertidumbre internamente en el país. Los agentes económicos, sean empresas, sean familias, no sabemos para dónde va el país. Y eso ha creado una gran incertidumbre. Y externamente hay una gran desconfianza, porque externamente, por eso es que nos han calificado mal las empresas calificadoras de riesgo, porque no hay confianza de que Costa Rica pueda eventualmente pagar su deuda externa. Primer tema, hay que ser realistas y decir, efectivamente, eso es cierto, hay desconfianza externa y hay una gran incertidumbre internamente. Y el primer paso es empezar a cambiar eso. Ahora lo llaman hoja de ruta. En mi tiempo lo hablábamos un programa económico X, ¿verdad?, que tiene que estar muy bien definido. Vea, ni don Luis ni yo estamos en el gobierno, y yo creo que en el caso mío, creo que también en el caso tuyo, Luis, nadie nos pide consejo, ¿verdad?, ni siquiera eso. Afortunadamente. Solo entrevistas. Bueno, solo entrevistas nada más, pero nadie nos dice, mire, ¿por qué no nos tienen ustedes que tienen algo de experiencia en el pasado, ayudarnos un poco con algunas sugerencias? Pero a mí me parece que, siendo muy realistas, el primer paso que tenemos que dar, Randall, para crear confianza en el exterior y disminuir la incertidumbre aquí, es firmar lo más pronto que sea posible un convenio con el Fondo Monetario Internacional. Usted lo puso muy bien. Alguna gente cree que el fondo huele a azufre, pero mire, yo le voy a contar 2 experiencias, Randall. Primero, hay que recordar que el Fondo Monetario Internacional es parte del sistema de Naciones Unidas. A don Luis le encanta, y perdóneme, don Luis, que me meta en un tema que a usted le encanta, ¿va? El Fondo Monetario Internacional, igual que el Banco Mundial, nace de los acuerdos de Bretton Woods posterior a la Segunda Guerra Mundial.
Y nació el Fondo Monetario Internacional para ayudarle a los países que tenían problemas de balanza de pagos, problemas hacendarios, a salir adelante. Y nosotros tenemos que verlo como un medio para ayudarnos a nosotros. Es que si no es con el Fondo Monetario, lo tenemos que hacer nosotros con menos recursos y con más costo social y más costo para la gente que tiene menos recursos en el país. Eso es la verdad. Yo he vivido dos experiencias muy interesantes con el Fondo Monetario Internacional. Usted mencionó uno. En los años 80, junto con don Eduardo Lizano, que era el presidente del Banco Central, y yo el ministro de Hacienda, nos tocó negociar un acuerdo de contingencia con el Fondo Monetario Internacional, Randall, porque Costa Rica estaba tremendamente endeudada y no había manera posible de que pudiéramos salir de ese problema si no era con el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Vino una propuesta del secretario del Tesoro americano, el señor Brady, que se llamó el Plan Brady, y Costa Rica negoció un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El fondo nos prestó los recursos y el Banco Mundial nos prestaron los recursos para que Costa Rica recomprara en el marco del convenio con el Fondo Monetario Internacional la deuda externa. Y Costa Rica compró su deuda a 17 centavos. O sea, por cada dólar que debíamos, los acreedores de Costa Rica estuvieron anuentes por el apoyo del Fondo Monetario Internacional a vendernos la deuda a 17 centavos. Y así fue como salimos de ese problema. Experiencia... Fernando, me dejas interrumpirte, porque claro, ya los costarricenses no conocen esta historia. Resulta que el Banco Central había empezado a pedir un poquito de plata y empezó a usar una de las instituciones del Estado para comprar la deuda de Costa Rica a 11 centavos, en vez de 17, a 11 centavos de dólar. Y le llegó un Telex, que era lo que se usaba en aquella época, ¿verdad? No había WhatsApp, no había nada de eso, a don Eduardo Lizano, y le dice el jefe coordinador de todos los bancos: Eduardo, usted no puede hacer lo que está haciendo. Y el epitafio de don Eduardo tiene que ser estas palabras lapidarias que le dijo: vea que estamos pudiendo. Entonces, vea que estamos pudiendo fue como una parte de la deuda que después terminaron de negociar, Fernando y él lograron pagar 17 centavos una parte, otra parte se pagó a 11, y salimos del enredo después de, Fernando, ¿cuántos años? Como 10 años de crisis, ¿verdad? Así es. Bueno, y la segunda experiencia, Randall, que la viví muy de cerca, con también un economista y colega, ex socio de CEPSA, que fue don Carlos Manuel Castillo, porque el gobierno de Nicaragua, cuando llegó doña Violeta Barrios de Chamorro a la presidencia de Nicaragua, y Nicaragua estaba quebrado después del régimen sandinista en su primera gobierno, nos contrató a nosotros, y nos tocó a nosotros acompañar a los funcionarios del gobierno nicaragüense a toda una negociación muy complicada y completa con el Fondo Monetario Internacional. Y si no hubiera sido por el apoyo del Fondo Monetario Internacional, Nicaragua no se hubiera rescatado, hubiera seguido un país quebrado. No es que les haya ido muy bien económicamente, pero se salvó Nicaragua de esa situación. Y lo poquito que tiene Nicaragua hoy, ¿verdad?, se debe a ese apoyo que le dio el Fondo Monetario Internacional. Sin ese apoyo, Nicaragua no estaría ahí. Entonces, aquí hay que quitarse prejuicios. Yo sé que mucha gente cree que es entregarse al imperialismo del Fondo Monetario Internacional, pero la verdad es que hoy en día no tenemos otra alternativa, Randall, y el gobierno creo que lo tiene claro, que no sea un convenio con el fondo. Pero el ruego al gobierno y al presidente Alvarado y a su equipo económico es que vean, en cuestión de semanas ellos pueden tener finiquitado el convenio con el Fondo Monetario. No le den largas a eso, porque entre más rápido lo hagamos, mejor para el país. Fernando, me permite tal vez agregar algo a lo que dijo Fernando, que me parece que es lo correcto. ¿Cuáles son los caminos abiertos a Costa Rica? Uno, no hacer nada. ¿Ven? Eso es el no hacer nada es una decisión de política económica, y eso nos va a estallar. Y había un gráfico muy bonito ahí, que es un surfo montado en una ola, que nos recuerda el no hacer nada
a don José Miguel Alfaro, que en paz descanse, vicepresidente Carazo, que decía que el gobierno era como un surfo, iba en una ola y que la esperanza era que estallara después del 8 de mayo. Bueno, les estalló antes y nos estalló a todo el país, que nos costó 20 años de desarrollo, ¿verdad? Entonces, una posibilidad es no hacer nada y tiene sus consecuencias. Segunda, nosotros en Montes de Oca, ¿verdad?, para satisfacer el constituency del presidente, no vamos al Fondo Monetario y vamos a hacer el ajuste solos. Primero, de qué tamaño es el ajuste, y segundo, lo hacemos en los 2.500 millones, 2.550, si no me equivoco, millones, que sería el aporte del fondo a ayudar a financiar el proceso del ajuste. Esa es una alternativa también. ¿Qué credibilidad vamos a tener? Porque si como estamos haciéndolo ahora, ya no nos creen, eso es lo que dicen las calificadoras y lo que dice el precio de nuestra deuda externa, ¿cómo vamos a conseguir los recursos? Esa es otra alternativa. Hay países que lo han hecho, dicen, yo no voy al fondo, yo me disciplino, se acabó el déficit, se acabó el financiamiento más allá de lo que es mínimo requerido y vamos para adelante. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. 3:19 en la tarde, don Luis, don Fernando, discúlpenos, es que hubo una caída en el ancho de banda y entonces don Luis terminó a la mitad de la historia. Entonces mandé una pausa comercial mientras retornábamos al ancho de banda, don Luis, pero por favor, estaba muy interesante lo que nos estaba contando. Ok, no me acuerdo, ¿hasta dónde oyeron? La alternativa de irnos solos, Ajá. Sí, llegamos a la tercera alternativa, que es la de ir al fondo, y déjeme decir, Fernando, perdón, usted fue el que dijo que el presidente de Venezuela dijo que olía a azufre. Sí. Mi primer jefe en el Banco Mundial, yo trabajé ahí cuando recién me gradué, me decía, Luis, el que tiene que ir al fondo se lo merece, porque se portó mal. Entonces me decía, lo que tiene que evitar un país a través de su historia es portarse bien para no tener que ir al fondo. Pero ¿qué es lo que nos agrega el fondo en esto? Dos cosas. Uno, que a todos los actores nos va a quedar claro cuál es el programa, qué es lo que se va a hacer en el tiempo. Segundo, que al irlo cumpliendo se restablece la credibilidad del país y entonces el costo al cual podemos adquirir dinero en el extranjero y en Costa Rica para el gobierno se reduce, y eso es fundamental. Y tercero, al crearse la confianza interna en el país, aquella acumulación de cuentas corrientes y que la gente no gasta, empieza a soltarse porque ya la gente va a tener un poco de confianza más que vamos a salir adelante. Y por último, y no es despreciable, es el monto de 2.550 millones de dólares con que el Fondo Monetario nos ayudaría a pasar ese bache, que es una cantidad de dinero importante a tasas de interés que no son tasas de mercado, sino que son bastante por debajo de las tasas de mercado. Entonces, habiendo dicho eso, les reitero, tenemos tres alternativas: no hacer nada, y esto nos explota antes o después de que se acabe el gobierno. No sabemos si el presidente Alvarado es o no es un surfo, uno esperaría que no lo sea. La segunda es hacer el ajuste por nosotros mismos con un costo muchísimo mayor porque no tendríamos el financiamiento externo en niveles razonables de costo. Y el tercero, tomarnos la medicina para salir lo más rápido posible de la situación en que estamos. Nos quedan 2 minutos de programa y quisiera hablar por último de la subejecución, porque eso nos demuestra que si hay donde cortar. Randall, vea, bueno, uno de los puntos que teníamos para plantear era precisamente recortes el gasto público. Mire, hicimos un ejercicio muy interesante y vimos que en promedio en la última década
el presupuesto nacional se subejecuta en un 12%. En este año 2020, el gobierno lleva, excluyendo el pago de intereses, ejecutado apenas en 4 meses un 25%. Entonces hay un margen muy grande para hacer un recorte mayor, porque de todas maneras el gobierno no lo va a poder gastar, y yo espero que el gobierno no cometa el mismo pecado que hizo el año pasado de acelerar el gasto en el último trimestre. Y entonces nos llevó a unas cifras, mire, las cifras son impresionantes, que razonablemente el gobierno podría economizarse entre 700.000 y 900.000 millones de colones vía su ejecución de presupuesto. Posiblemente la Asamblea Legislativa estaría dispuesta a pasar una ley obligando al gobierno a una subejecución de esta magnitud, que sería aproximadamente como un 10% del presupuesto que ya está vigente. Pueden encargarle al gobierno, y el gobierno es, a través de cada ministro, quien tiene que decidir a dónde va a subejecutar. Me parece que esa señal interna de que aquí el gobierno y todos los costarricenses, o la gran mayoría de los costarricenses, lo que queremos es una actividad privada más grande. Vea, Randall, y cuando hablo de actividad privada, yo no estoy pensando en las empresas, ni estoy pensando en las grandes transnacionales, no. La actividad privada son las familias, son las cooperativas, son las pymes, somos todos los costarricenses que no dependemos directamente de la actividad pública. Entonces, realmente decir que hay que fortalecer la actividad privada es fortalecernos a nosotros, a las familias, a las empresas, a las pymes, cooperativas, sindicatos, etcétera. Y queremos un gobierno realmente más eficiente, que pueda prestarnos mejores servicios, pero que no sea tan gordo y que sea un poquito más delgado, y que lo pongamos a dieta con un gasto efectivamente menor. Esa señal me parece que eso es una señal de la mayor importancia para los próximos años y para crear mayor certidumbre aquí en el mercado costarricense. Yo les quiero agradecer muchísimo que me hayan acompañado, no solo porque he aprendido mucho, sino porque además para mí es un honor tenerlos a los dos. Así es que, don Luis, don Fernando, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Randall. Mucho gusto, Randall. A la orden. Yo nada más les recuerdo que el invitado del programa escoge la canción de cierre. Así es que, como son tan cargas para negociar con el FMI, necesito que negocien entre ustedes un momento a ver cuál canción quieren que suene hoy para despedir Matices. Bueno, yo propongo una, no sé si Fernando la va a aceptar, de Carlos Guzmán, Soy Tico. Creo que es un mensaje importante en estos momentos, lo que el autor costarricense, Carlitos Guzmán, nos dice en esa canción. Don Fernando. Yo estoy muy de acuerdo con vos, porque yo me daba el temor que estuvieras pensando y volver. Yo no quería ni esa, ni No Tengo Dinero, pero que les vaya muy bien. Señor. Ni Memories tampoco. No, ninguna que nos ponga así. Pero bueno, muchas gracias a los dos. Pero bueno, a la orden. Que estén muy bien. Gracias.